Pues el día de hoy, los panistas, junto con las grandes empresas de México y la Coparmex, lograron frenar la aprobación de una reforma constitucional que iba a cambiar todo para los millones de trabajadores. Reducir la jornada laboral obligatoria de 48 horas semanales a 40 horas, lo que significa que en lugar de trabajar 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio, serían 2 días de descanso obligatorio. De eso se trata la reforma. En otras palabras, uno trabajaría idealmente de lunes a viernes y sábados y domingos descanso obligatorio. Así en general. No siempre es así, pero casi siempre se da así. Finalmente, poniéndonos ni siquiera como en el promedio de los países, pero tampoco en el top, porque estamos en el top 1 ahorita en el OCDE. Pero no. Finalmente los panistas conspiraron con los grandes empresarios y hay una especie de deep state también en nuestro país que finalmente llevó a que se desechara hoy la jornada de esta reforma constitucional. Y bueno, la verdad es que los morenistas están muy animados de que sí se iba a aprobar esta misma semana, hoy. Incluso, por ejemplo, Susana Terraza Prieto, una diputada de Morena, así hablaba la semana pasada, muy entusiasmada con esto. Van a leer porque hay cabildeo de los patrones por todos lados diciendo que se le dio para atrás a las 40 horas, que ya no serán posibles las 40 horas, que hay que ver cómo las 40 horas y miles de cosas más que van a leer. La próxima semana estaremos votando esta iniciativa en la Cámara de Diputados con el propósito fundamental de ver si la Cámara de Senadores puede votarla antes del 13 de diciembre. Eso decía la semana pasada. Hoy incluso Nacho Mier habló de que hoy estaban esperando, ya habían pasado el Parlamento abierto, le habían pasado algo que se llama el Libro Blanco, y bueno, se iban ya a negociar con los panistas de la Junta de Coordinación Política, votar las 40 horas. Y esto es que hoy en la mañana lo señaló. También el día martes estamos definiendo hoy mismo la mesa directiva, va a recibir las conclusiones y los libros blancos del Parlamento abierto en materia de jornada laboral, la reducción de la jornada laboral para que continúe el trámite legislativo. Se queda abierto a la posibilidad de que los grupos parlamentarios y también los diputados a través de las comisiones de seguridad social, la propia de puntos constitucionales y la del trabajo, puedan seguir enviando las inquietudes o aportaciones que quieran hacerle al dictamen, para que de esa manera ya sesione la Comisión de Puntos Constitucionales con todos los puntos de vista que se han generado, derivados tanto del Parlamento como de las propuestas que hagan en lo individual diputadas y diputados como sus grupos parlamentarios y pueda dictaminarse. Entonces, en la Cámara de Diputados hay posibilidades de que este periodo se pudiera votar en comisiones y en el Pleno. Sí, es la intención que Morena ha tenido desde que presentamos la iniciativa. Particularmente yo lo hice con mi compañera Susana Terrazas, y también decirle, Prieto Terrazas, y también comentarles que vamos a trabajar muy importante el tema de... Entonces, sí estaban, y bueno, Susana Prieto Terrazas era la otra que estaba diputada impulsando esto. Sin embargo, el día de hoy, la mesa directiva, recordamos que la dirige una priista, eso es importante. Y la mesa directiva es la que mete y saca cosas junto con la Coordinación Política. Los dictámenes hoy anuncia que siempre no, que hoy le meten en la congeladora y mandan hasta el otro año si es que la reforma constitucional realmente para excepción de millones de mexicanos. De acuerdo de esta mesa directiva, se instruye que el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción cuarta del apartado del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de días de descanso laboral se remita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se incluyan las consideraciones y conclusiones vertidas en los foros del Parlamento abierto en materia de jornadas y descanso laboral, así el de fortalecer su régimen de argumentación legislativa. Entonces lo regresan a la comisión y finalmente no pasa. ¿Por qué no pasa? Es muy sencillo. Los panistas no quisieron. Esto finalmente era una reforma constitucional, porque es una reforma al artículo 123 constitucional. Y los panistas decían que sí lo iban a hacer, claro que sí iban a jalar, pero al final
sacaron el pretexto de que es que van a dañar a los profesionistas, a los doctores, van a dañar a los arquitectos, ¿no? ¿Qué? Sí, en serio, es lo que empezaron a decir. O sea que no, esto era para defender a las grandes empresas como Walmart, FEMSA, Bimbo. No. Son los pequeños trabajadores, los de oficio, los que tienen una tiendita. A esos hay que se van a dañar. Entonces, pues no. Y ese fue el pretexto que hoy esgrimió el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero. Y al final no transitó. Aquí te puedo hablar exclusivamente en términos del contenido de la reforma, por Acción Nacional. Como coordinador te lo digo, si esta es una reforma que busca los equilibrios de fondo, más allá de lo procesal, si logra estos equilibrios, sale y además sale en unanimidad. El PAN la votaría a favor, si es que se protegen también los derechos de todas las personas, no macroempresarios, que emplean a personas y que a ellos también tendríamos que cuidar, y que hay muchas maneras. Surgieron en el Parlamento abierto muchas ideas: progresividad, sectorizar, entender la gradualización al respecto. Pero también decirte, este es un papel que ya le corresponde a la comisión, primero a la mesa directiva, que se lo mande a la Comisión de Puntos Constitucionales para que la Comisión de Puntos Constitucionales la dictamine. Nosotros hacemos votos y tenemos fe en que todas esas propuestas que surgieron del Parlamento abierto sí se integren al dictamen. Porque si sale la mayoría con que hubo un Parlamento abierto para que todas las conclusiones que dieran todas las partes que lo conformaron se tiren literalmente al basurero, pues entonces estamos peor que en el principio. Y entonces se generaría un debate. Y estamos hablando de una reforma constitucional que ocupa 2/3 partes. Aquí sí no es de que la mayoría se pueda imponer y ya. Entonces, Acción Nacional está a favor de la reforma constitucional para pasar la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y estamos también a favor de que esta reforma no afecte a las personas que contratan a una o a dos personas. No estamos hablando de las empresas multinacionales, que no afecte a las personas que ni de empresarios se les puede calificar, que hacen un inmenso sacrificio por contratar a una, a dos, a tres personas para que esos empleos se puedan seguir manteniendo. Hay muchas maneras. Si encontramos ese equilibrio, en la Cámara de Diputados sale en este periodo ordinario. Es el clásico de los panistas. Este es clásico. En donde dicen, no es que estemos protegiendo a los grandes empresarios, estamos protegiendo al microempresario, al de la tiendita, que, no sé, contrata a su chalán, contrata al motociclista, y bueno, pues es que él sí tiene que negrearlos, es lo que nos está diciendo, ¿no? Él sí tiene derecho a negrearlos. No Walmart, ni FEMSA, ni las grandes maquiladoras de México, del norte del país, ¿no? O sea, es que es a ellos. En el gran esquema de las cosas, vamos a suponer que tenga razón, porque no la tiene, pero que tenga razón. De entrada, tampoco estos microempresarios no tienen derecho a negrar a nadie, por cierto. Pero por otro lado, en el gran esquema de las cosas, en el agregado, es mejor beneficiar a decenas de millones de trabajadores que únicamente proteger a muy poquitos con este freno. Esto generó que finalmente se echó para atrás, no se aprobó y ya dice que no se va a aprobar este periodo ordinario de sesiones, el propio Jorge Romero, que hubieran manifestaciones. Y bueno, pues allá afuera de la Cámara de Diputados empezó lo siguiente. Ahora ya, aquí y allá, 40 horas ya, aquí y allá, 40 horas ya, aquí y allá, 40 horas ya. Y bueno, después comentan que incluso se pusieron ya un poco más duras las cosas, llegaron los policías, en fin. Pero realmente, ¿quién frenó esto? Bueno, obviamente fueron, claro, los panistas y fueron los grandes empresarios, ¿no?
Ya de entrada la Coparmex lo decía, ¿no? Reducir jornada laboral sería un golpe económico devastador. Ay, Dios mío. Obviamente, nos decía, consideramos que el golpe económico de esta medida puede ser severo y devastador no solo para las empresas, que tendrían que destinar más recursos a la contratación de personal y el pago de horas extras, sino que en la práctica podría no implicar mayor descanso para los trabajadores. No entiendo eso. Incluso señalan que esto va a generar inflación. Y la inflación, acuérdense, siempre es lo que dicen. Tampoco hay que aumentar el salario porque va a generar inflación. Va a generar inflación y va a generar que caiga todo. Pero no sé si han visto cómo estamos ahorita en cuanto. Esa es una gráfica de las horas trabajadas en el 2019 totales de la OCDE, ¿no? Entonces, México se encuentra hasta la derecha con 2,014 horas trabajadas por persona. En 2019, somos el país que más trabaja y lo comparamos, por ejemplo, con Dinamarca, que únicamente trabajó, no sé, como 1,400 horas. Nosotros trabajamos 2,140 horas. O sea, digo, casi el doble que los daneses. Casi el doble que los daneses. Aquí está Costa Rica. 2,006 horas. También trabajamos más que los costarricenses. Chile está aquí. 1,920 horas. Aquí está, bueno, la OCDE del promedio, 1,730 horas. O sea, sí, la verdad es que los mexicanos trabajamos demasiado. Nos negrean mucho. Porque, y curiosamente, ¿saben cuál es el promedio de horas trabajadas? Ni siquiera son las 48 horas, son 42 horas ahorita, fíjense. Y ahora quieren ser 40 horas. No es mucho, pero claro, lo sabotearon. ¿Quién lo saboteó? Las grandes empresas. Aunque diga Jorge Romero, no. Las grandes empresas que contratan a cientos de miles de empleados. Rápidamente, ¿quiénes son las empresas que contratan a cientos de miles de empleados? FEMSA contrata a 354,000 empleados. Walmart, 233,000 empleados. América Móvil, 176,000 empleados. Grupo Bimbo, 139,000 empleados. Coca-Cola, además de FEMSA, 97,000 empleados. Acuérdense que FEMSA es Oxxo, y bueno, Coca-Cola es otra cosa. Y aquí está Grupo Carso, 94,000 empleados. Soriana, 86,000 empleados. Vamos a dejarla ahí. Bueno, aquí aparece Alsea, que son todos los restaurantes, 79,000 empleados. Liverpool, 76,000. Grupo Electra, que está haciendo despliego, 72,000. Estas empresas, evidentemente, no les conviene, porque en el gran esquema de las cosas, todas estas son explotadoras de sus trabajadores y sus empleados, sin lugar a dudas, ¿no? Pero claro que bajar la jornada laboral de 48, 40 horas en multiplicado, pues sí, van a tener que contratar a más personas o van a tener que pagar horas extras, que es lo que no quieren. Y pues dicen, y le echan la culpa, repito, al de la esquina. Sin embargo, no se va a quedar ahí todo esto. La 4T alista una venganza. Y ya no se pudo lo de la jornada laboral, cuando menos este año, pues se va a poder, eso sí, lo del salario mínimo. Y ahora, en 2 días, va a reunirse la llamada CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para decidir otra vez el aumento al salario mínimo. ¿Se acuerdan cuánto se aumentaba antes el salario mínimo? Se aumentaba 1%, 1.5%, 0.5%, ¿no? Pero a partir de López Obrador, el salario mínimo empezó a aumentar 100% en la zona norte del país. Aquí en México fue como 16, 20%, en fin. Y ahora empezaron las negociaciones. Entonces, la Coparmex, fíjense, y este es el piso, propone que se aumente 12.8%. Este es el piso. Este es interesante. La misma Coparmex, pues ya pone obviamente un aumento del salario mínimo superior a la inflación, que está en 4%. Pero la CROC, ¿no?, que es un organismo sindical del PRI, propone triplicar el salario mínimo. O sea, pasar la CROC de 6,233 pesos a los 17,567 pesos. Se me hace muy extremo la triplicar el salario mínimo en una sentada, pero bueno, hay la CTM,
propone 25% el salario mínimo. Y fíjense que por aquí creo que va a estar el acuerdo, ¿no? No es lo que quiere la Coparmex, y menos ahora de que se salieron con la suya de no aprobar la reducción de la jornada laboral, pero sí, tampoco, claro, triplicar el salario mínimo, pero sí un aumento del 25%. Además, creo que el presidente tiene muchas ganas también es su último año, ya el otro año le va a tocar a Claudia Sheinbaum, su último año, y claro que quiere nivelar lo más que pueda el salario mínimo con todo. Incluso ha preparado un presupuesto precisamente con grandes previsiones salariales para subirle a sus empleados federales, los trabajadores federales, maestros, enfermeras, médicos, ejército, Guardia Nacional, también un buen cacho del aumento del salario mínimo. Y es que esto, no es que no crean, ha funcionado de maravilla para aumentar el crecimiento del Producto Interno Bruto. No sé si se han fijado, yo te vamos a vale la pena hablar, y es que parece que aquí en México lo damos ya como un hecho, como si fuera algo normal, pero no lo es. México en el tercer trimestre del año lleva crecido más o menos un 3.5% del Producto Interno Bruto. Y bueno, probablemente vaya a acabar acercándonos a 4 con el cuarto trimestre del año, que se prevé que no se va a crecer mucho. Bueno, pues este 3.5% es superior al de Estados Unidos, a Canadá y en general a toda América Latina. O creo que nos estamos por Colombia más o menos también nos estamos acercando. Es un crecimiento superior a los europeos, a los japoneses, a los de Hong Kong. Se parece ya más cercano al de China y tal vez al de Singapur. O sea, y esto se da mucho, fíjense curiosamente, uno dice, es que es el nearshoring. Pues sí ha contribuido, pero no ha sido tan importante. Es que también es el gasto de la inversión pública federal, el Tren Maya, refinería, pues sí ha contribuido, pero no tanto. Lo que más ha impulsado el crecimiento económico es el consumo interno. Es la gente comprando más cosas. ¿Por qué la gente compra más cosas? Porque tiene más salarios, tiene más sueldos. ¿Y qué es lo que decía la teoría neoliberal? Si le aumentas el salario, vas a generar inflación. Entonces, pues no tiene caso que aumentes el salario, porque al generar inflación van a tener más dinero, pero van a comprar las mismas cosas que antes compraban o menos. Pues no, porque el salario ha aumentado, no sé, un 60%, y la inflación ha aumentado, ¿cuánto habrá aumentado? ¿15%? Y entonces hay una gran diferencia entre el ingreso y la inflación. Y esto ha generado que aumenten las utilidades de las grandes empresas. Walmart, Bimbo, todos tienen aumentado sus utilidades. Ha aumentado en general que, claro, aumentan los ingresos de las familias de clase media, los más pobres. Mayor consumo, mayor ingresos y crecimiento económico, que finalmente se traduce eventualmente en desarrollo. Entonces, eso viene también. Vamos a ver una retaliación, una venganza de parte de la 4T, porque esto no se va a quedar así. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.